Cuando vi a mi esposo hojeando mi diario, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo inmediato a ser descubierta. Fue por la certeza de que él encontraría esas páginas. Esas que nunca tuve el valor de arrancar. Avancé con la mano temblorosa para quitarle el cuaderno, pero él lo sostuvo con firmeza, sin apartar la mirada de las palabras escritas. Yo observaba cómo su rostro cambiaba línea tras línea, cómo cada palabra parecía atravesarlo, y sentí que mi vida entera se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al pasar la página, y supe que en cualquier momento llegaría a esa frase, la única capaz de derrumbarlo por completo. La frase que lo explicaba todo y al mismo tiempo lo confundía aún más. Mi diario vibró en sus manos, una hoja mal cerrada cayó al suelo, y él la leyó antes que yo pudiera alcanzarla. Su rostro se puso pálido, helado. Se quedó quieto. Ni siquiera parpadeó. Me mordí la cara interna de la mejilla, un viejo hábito cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de saber lo que había hecho. Su respiración se hizo más rápida. Lo escuchaba incluso desde el otro lado de la habitación. Era exactamente eso lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que lo cambió absolutamente todo para siempre y ahora, no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo sucedió todo realmente. Antes de compartirles el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respóndanme una pregunta: ¿alguna vez tuvieron un secreto que trataron de esconder con todas sus fuerzas, pero al final no pudieron? Nunca imaginé que algo tan simple como una pregunta en clase pudiera mover el eje de mi vida. Aquel día entré al aula como cualquier otro, el aire olía a tiza y humedad, los pupitres estaban rayados con iniciales de generaciones pasadas, y mi voz sonó automática mientras hablaba de Proust. Era mi rutina, mi mundo contenido entre libros y estudiantes medio dormidos. Pero entonces levantó la mano él con un gesto sereno pero firme, y preguntó algo que nadie había preguntado en años: ¿qué pasaje del libro le parece más honesto, no como profesora, sino como persona? Me quedé helada. Nadie me hablaba así en el aula. Esa palabra, como persona, me atravesó como un aguijón inesperado. Respondí como pude, pero algo en mí se despertó, una especie de picor en la conciencia, como si de pronto me miraran a través de un cristal empañado. La clase terminó, los demás estudiantes se fueron, y él se quedó. Era un gesto pequeño, pero no pasaba desapercibido. Quería hablar más, lo vi en su postura, los libros contra el pecho, la cabeza inclinada hacia un lado, la mirada fija en mí. Me preguntó sobre otra cita, y luego sobre un poeta que ya casi nadie recuerda. Su voz no era insistente, pero tenía una cadencia que me hizo olvidar que el reloj avanzaba. Cuando por fin salí del aula, la universidad estaba vacía, los pasillos silenciosos, y la luz del atardecer se filtraba por los ventanales. Pensé en eso todo el camino a casa. En mi casa nada había cambiado, pero todo parecía distinto. Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando un correo en su portátil, con la ceja fruncida, el ceño de siempre cuando trabaja. La cena era la misma, la conversación también. Él me habló del banco, de unas cuentas por pagar. Yo asentía, respondía en monosílabos, y me sorprendí a mí misma pensando en la pregunta de aquel estudiante. No en la voz de mi esposo, no en nuestras vacaciones pasadas, no en nuestra vida juntos, sino en esa mirada curiosa, ese como persona. Al día siguiente noté que buscaba su rostro entre los estudiantes. No lo hice adrede, o al menos eso me repetí. Era como si mis ojos se movieran solos, localizándolo. Tenía un cuaderno distinto con márgenes llenos de anotaciones y palabras subrayadas. Observé sus manos, delgadas, manchadas de tinta, nerviosas pero decididas. Me encontré imaginando que escribe en los márgenes. Nunca lo había hecho con otros. Esa tarde me quedé sola en la oficina más tiempo del que debía, fingiendo que corregía trabajos. En realidad, solo quería silencio para pensar. Pensaba en mi matrimonio, en cómo me acostumbré a las rutinas, los desayunos idénticos, el beso en la mejilla al despedirse, el televisor encendido de fondo mientras cenamos.
No es que mi esposo me hiciera infeliz. No era eso. Pero ya no me hacía sentir nada. Ni una sorpresa, ni un cosquilleo. Solo calma, demasiada calma. En el aula, mi voz parecía seguir las páginas, pero mis pensamientos divagaban. ¿Cuándo fue la última vez que sentí algo así, esa sensación de hormigueo por alguien? Tal vez años atrás en la universidad, cuando yo era estudiante. Desde entonces, todo se volvió predecible. Y de pronto una pregunta en clase lo cambió todo. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé cómo sus ojos me siguieron al salir. Era una mirada limpia, pero con algo más, algo que ni siquiera sabía nombrar. Mi esposo pasó a mi lado y me tocó el hombro distraído, solo para apartarse con un gracias mecánico. Ese toque no me dejó nada en la piel. En cambio, la mirada de aquel estudiante sí. Y eso me asustó. Guardé silencio sobre todo eso. No lo conté a nadie. Ni a mi amiga de siempre, ni a mi marido, ni siquiera a mí misma en voz alta. Pero en la cabeza, las palabras se repetían como persona. Y con cada repetición, sentía que una puerta, que había estado cerrada durante décadas, se abría lentamente. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba los ventanales de la universidad y dejaba un olor a tierra mojada en el aire. Llegué antes de lo habitual, quizá para evitar cruzarme con él en el pasillo, quizá para demostrarme que podía mantener la distancia. Pero como si el destino quisiera probarme, escuché unos pasos detrás de mí en el pasillo casi vacío. Era él. Traía en la mano un libro, uno que yo misma le había prestado semanas atrás, y dijo que venía a devolverlo. Su voz sonaba natural, casi indiferente, pero había algo en su manera de sostener el ejemplar, como si le pesara más de lo normal, que me hizo sentir una tensión en la garganta. Entró en mi despacho sin esperar a que lo invitara, y cerró la puerta suavemente. Yo fingí ocuparme en ordenar papeles, pero en realidad estaba buscando un modo de no mirarlo directamente. El aire estaba cargado, no por algo evidente, sino por ese tipo de silencios que parecen esperar algo. Se sentó frente a mi escritorio, puso el libro sobre la mesa y sin demasiadas vueltas, comenzó a hablarme de un poema que le había marcado, citando versos que conocía bien, pero que en su voz parecían nuevos. Intenté contestar con la serenidad de una profesora, con frases medidas, pero él insistía en desviarse del análisis académico. Preguntaba qué sentía yo al leer esas palabras, qué recuerdos me despertaban. Era como si no aceptara una respuesta neutra, como si quisiera atravesar el papel y encontrar algo más profundo en mí. No pude evitar levantar la vista. Nuestros ojos se cruzaron, y el mundo alrededor pareció detenerse, solo por un instante, pero lo suficiente para que algo se rompiera. La llovizna afuera golpeaba el cristal de la ventana en un ritmo lento, y él se levantó para mirar el cielo plomizo, acercándose demasiado a donde yo estaba. Me pasó el libro de nuevo, abriéndolo por una página marcada con una hoja seca. Me señaló una frase y dijo, ¿no siente que está escrita para alguien como usted? La manera en que dijo usted, no era la formalidad de un estudiante, sino un puente tendido hacia mí. El silencio se volvió insoportable. No sé quién se acercó primero, si yo me incliné hacia él sin pensarlo o si él lo hizo. Lo único que recuerdo con nitidez es la sensación de que todo se estaba decidiendo en ese segundo, que podía apartarme o seguir adelante. No me aparté. Nos besamos. Fue un beso breve, casi torpe, pero tan contundente que el corazón me golpeó el pecho con fuerza. Cuando nos separamos, respiré hondo, intentando recomponerme. No hubo palabras de inmediato. Él dio un paso atrás, y vi que bajó la mirada como si también estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Yo quise decir algo, una broma, una disculpa, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Él se despidió con un gesto simple, como si no quisiera romper la frágil calma que había quedado flotando en el aire, y salió del despacho. Me quedé sola, mirando la puerta cerrada, con las manos todavía temblando. Me senté, puse el libro sobre la mesa, y lo abrí en la página marcada. Leí los versos que me había mostrado y sentí un nudo en la garganta. Ese día, cada minuto que pasó después fue extraño.
Caminé por los pasillos con la sensación de que todo el mundo podía notar lo que había sucedido, aunque en realidad nadie sabía nada. Saludé a colegas, a estudiantes, a personal de limpieza, y cada sonrisa me pareció una pregunta. Al llegar a casa, la cotidianidad me golpeó como una ráfaga de aire frío. Mi esposo estaba sentado en la sala, viendo un informe en la televisión, y me saludó con la misma voz de siempre. La mesa estaba puesta, la cena servida, y todo era igual que la noche anterior. Pero yo ya no era igual. Comí en silencio con la mente reviviendo el momento en mi despacho, el beso inesperado, la calidez en los labios. No era un gesto planeado, ni siquiera deseado de forma consciente, pero había sucedido, y su peso se sentía como un secreto recién nacido que ya me quemaba por dentro. Me encerré en la habitación después de la cena, diciendo que tenía que corregir trabajos. En realidad abrí mi diario y escribí sin pausa, conté cómo había comenzado el día, cómo se presentó con el libro, cómo el aire parecía más denso cuando él estaba en mi oficina. Y finalmente escribí sobre el beso con una letra que temblaba tanto que algunas palabras quedaron casi ilegibles. Me detuve varias veces preguntándome qué había hecho, qué significaba todo eso. No era amor, no era siquiera un plan. Era algo más primitivo, una chispa que había encendido algo que llevaba apagado demasiado tiempo. Cerré el diario y lo guardé al fondo del cajón, como si esconderlo pudiera borrar lo que había ocurrido. Pero mientras intentaba dormir, las imágenes volvían una y otra vez, el sonido de la lluvia, su mano pasando el libro, la mirada que me sostuvo un segundo más de lo debido. Y lo peor de todo fue entender con una certeza incómoda, que no me sentía arrepentida. No todavía. La mañana siguiente sentí que la ciudad entera me miraba diferente, aunque sabía que era solo mi percepción. La noche anterior había intentado dormir, pero el recuerdo del beso regresaba cada vez que cerraba los ojos. No importaba cuántas veces me acomodara en la cama, ni el ruido del ventilador en el techo, esa imagen volvía, clara, punzante. Me levanté más temprano de lo habitual, con un nudo en el estómago y una especie de vértigo anticipando el día. Me miré en el espejo mientras me peinaba y noté algo extraño en mi reflejo. No era un cambio visible, sino una sombra en la expresión, como si mi propia mirada guardara un secreto que podía delatarme. En la universidad el ambiente parecía el mismo, pero yo no podía dejar de buscarlo con la vista. Cada puerta que se abría, cada paso en el pasillo me tensaba. Al entrar al aula, vi su rostro entre los estudiantes y sentí como el aire se hacía pesado. Fingí concentrarme en las hojas de la clase, pero mi voz tembló en los primeros minutos. Traté de aferrarme al contenido, a la rutina, pero sabía que no era suficiente. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándome, y ese contacto visual era como un hilo invisible que me sujetaba, me obligaba a recordarlo todo. Durante la lección me di cuenta de que estaba cometiendo pequeños errores, mezclé nombres de autores, confundí una fecha, me interrumpí a mí misma. Nadie lo notó más allá de él, o al menos eso me pareció. Tenía esa forma de observar que no juzgaba, pero tampoco dejaba pasar nada. Me pregunté si los demás veían algo, si alguien sospechaba, aunque lo que había ocurrido era tan reciente que parecía imposible. Sin embargo, la vergüenza de sentirme distinta ante él, y solo ante él, me hacía sentir descubierta. Al terminar la clase, los estudiantes comenzaron a salir, y yo deseé que él hiciera lo mismo. Pero no lo hizo. Se quedó sentado con calma ordenando sus cuadernos. Los demás se fueron, y el aula se fue vaciando hasta que quedamos solos. ¿Se siente bien?, preguntó en un tono casual, pero con una intención más profunda. No supe qué contestar, así que solo dije que sí y le pedí que se marchara. Sonrió de un modo que no supe interpretar, no era burla, tampoco era inocencia. Era algo entre ambos, un reconocimiento tácito de lo que compartíamos en silencio. Ese día en casa me sentí incómoda, como si llevara un peso que no podía quitarme. Mi esposo notó mi distracción y preguntó si estaba cansada. Contesté que había sido un día largo, lo cual era cierto, pero no completo. Me senté con él a cenar y escuché cómo hablaba de cosas cotidianas, mientras en mi mente las imágenes del despacho se mezclaban con su voz. Me sorprendió sentir culpa, pero también una calma extraña, nadie sabía nada.
Por ahora, el secreto era mío. Esa noche, en lugar de dormir, escribí otra vez en mi diario. Las palabras salían atropelladas, llenando página tras página. Escribí sobre cómo me miró en la clase, sobre el modo en que se quedó después, sobre mi miedo de que alguien notara el temblor de mi voz. También confesé algo que no me había permitido decir ni siquiera en silencio, que una parte de mí esperaba verlo, que buscaba su presencia como quien busca una señal de que está viva. Los días siguientes confirmaron ese miedo, esperaba sus mensajes. Al principio eran neutrales, preguntas sobre un autor, una cita. Yo respondía de forma breve, casi cortante, pero cada respuesta me dejaba expectante del siguiente. Empecé a revisar el teléfono más seguido, escondiendo la pantalla cuando mi esposo pasaba cerca, aunque no había nada explícito. Todavía no. Una tarde, mientras corregía trabajos en la sala, escuché a mi esposo preguntarme si me quedaría mucho tiempo trabajando. Le dije que sí, que tenía montones de ensayos pendientes. Era verdad, pero también era una excusa, necesitaba estar ocupada para no pensar tanto. Pero pensar en qué exactamente era lo que no quería admitir. Al día siguiente volví a verlo en el pasillo, y otra vez ese hilo invisible pareció tensarse. Me saludó con naturalidad, sin un ápice de incomodidad. Yo, en cambio, sentí que me faltaba el aire. Le respondí con un gesto corto, pero la escena quedó flotando en mi cabeza el resto del día. Por la noche en la cocina, mientras lavaba los platos, recordé cómo mi esposo solía abrazarme por la espalda en los primeros años de matrimonio. Ese gesto había desaparecido con el tiempo, reemplazado por una rutina previsible, casi mecánica. Me pregunté si lo que había ocurrido en mi despacho era solo el reflejo de una carencia, una respuesta a algo que se había ido apagando en casa. O si era más que eso. Me acosté tarde otra vez. Apagué la luz, cerré los ojos, pero el recuerdo seguía allí. Ya no era solo el beso. Era la certeza de que una línea había sido cruzada, aunque el mundo exterior aún no lo supiera. Y me di cuenta de algo inquietante, no estaba segura de querer volver atrás. El café estaba casi vacío, con las sillas arrimadas a medias y el aroma a granos recién molidos flotando en el aire. No había planeado ir allí, pero cuando él me escribió sugiriendo hablar del ensayo en un tono tan casual, acepté antes de pensarlo demasiado. En el camino sentí esa mezcla incómoda de anticipación y miedo, como si cada paso me empujara más allá de una línea invisible. Cuando entré ya estaba sentado en una mesa del fondo. Tenía los codos apoyados en la madera, los dedos entrelazados, y me recibió con una sonrisa que no era la de un alumno a su profesora, era más cercana, más directa. Me senté frente a él, procurando que mi bolso sirviera de barrera entre ambos, como si un objeto cualquiera pudiera contener la tensión que se formaba entre nosotros. Pedí un café, él pidió otro y por unos segundos solo escuchamos la cafetera rugiendo. Comenzamos hablando de literatura, del ensayo que supuestamente justificaba ese encuentro. Comenté algunas frases, él hizo preguntas inteligentes, pero pronto la conversación empezó a desviarse. Sus preguntas dejaban de ser académicas para volverse personales. ¿Qué autores leía yo fuera de clase? ¿Qué libros habían marcado mi juventud? ¿Qué recuerdo me venía al leer cierta línea? Respondí con cautela, pero con cada respuesta sentía que estaba dando más de lo que debía. Hubo un momento extraño, mientras hablábamos de un cuento, mencionó algo sobre las vidas que podrían haber sido y no fueron. No miraba el libro al decirlo, me miraba a mí. Me atravesó una sensación que no supe describir, como si esas palabras me estuvieran señalando. Yo cambié de tema rápidamente, pregunté sobre otra cosa, pero en el fondo sabía que el comentario había quedado colgado en el aire, imposible de ignorar. Los gestos más pequeños se volvían gigantes, como sostenía la taza, como me miraba cuando yo apartaba la vista, como se inclinaba un poco hacia adelante cuando le hablaba. En mi cabeza luchaban dos voces, una que me decía que todo era inocente, que era solo un café, y otra que me gritaba que no había nada inocente en esa reunión, no después de lo que ya había pasado en mi despacho. Salí del café con la sensación de que me faltaba el aire. Caminé rápido por la calle con la bufanda apretada alrededor del cuello, intentando borrar el calor en mis mejillas. Él se despidió de manera tranquila,
con un hasta luego casi anodino, como si no hubiera pasado nada, pero yo sabía que algo había cambiado otra vez. En casa mi esposo notó algo. Preguntó por qué sonreía sin motivo. Negué con la cabeza y dije que estaba pensando en un chiste que había escuchado en la universidad. Fue mentira, pero era la explicación más rápida que encontré. Me observó un instante más de lo normal, como si buscara algo en mi rostro, pero finalmente se rindió y volvió a su portátil. Cené con él, cada palabra de la conversación me sonó lejana, como si hablara desde otra habitación. Yo asentía, respondía, pero mis pensamientos estaban todavía en la mesa del café, en cómo él dijo vidas que podrían haber sido. Esas palabras golpeaban mi mente como una campana que se niega a dejar de sonar. Después de la cena, me refugié en el escritorio y abrí mi diario. Escribí sobre el café, sobre la charla que comenzó siendo académica y terminó sintiéndose como otra cosa. Escribí sobre cómo me miró, sobre cómo mi propia voz se escuchaba diferente al responderle. Reconocí algo que temía admitir, no era solo curiosidad lo que me llevaba a aceptar esas reuniones, era algo más. Me encontré pensando en lo fácil que había sido aceptar su invitación, en lo difícil que me resultaba ahora imaginar cómo decir que no la próxima vez. Guardé el diario, lo escondí otra vez al fondo del cajón, pero sabía que las palabras escritas no me salvarían. Más bien eran la prueba de que todo estaba sucediendo de verdad. Antes de dormir, me pregunté por primera vez si aún podía detener todo. Y lo más inquietante fue que no supe si quería hacerlo. La biblioteca estaba casi vacía aquella tarde, con el eco de pasos lejanos y el olor a papel envejecido envolviendo todo. Llegué con la excusa de revisar unos textos, pero en realidad sabía que él estaría allí. Lo había mencionado en un mensaje breve: estaré estudiando en la biblioteca esta tarde. Nada más. Ninguna invitación explícita, ninguna pregunta. Pero yo entendí el subtexto, y él entendió que yo también lo había leído. Lo vi sentado en una mesa apartada, con un par de libros abiertos y un cuaderno lleno de anotaciones. Me acerqué con un gesto contenido como si fuera lo más normal del mundo, aunque por dentro sentía que cada paso hacía más fuerte el sonido de mi propio corazón. Me senté frente a él y por un momento el silencio fue cómodo, casi necesario. Fingí que revisaba un trabajo en mis manos, pero la verdad es que apenas podía concentrarme en las palabras impresas. Él levantó la vista, me hizo un comentario sobre un párrafo, y seguimos hablando en voz baja. Las frases parecían neutras, pero las pausas entre una palabra y otra eran más largas de lo habitual, los silencios decían más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. En algún momento ambos extendimos la mano hacia el mismo libro, nuestros dedos se rozaron apenas, un toque mínimo, pero tan nítido que el aire a nuestro alrededor pareció tensarse. No sé quién se inclinó primero, si yo me acerqué a él o si él se acercó a mí. Lo único que recuerdo con claridad es el instante en que el mundo exterior desapareció, y solo quedamos nosotros dos, suspendidos en ese momento que parecía inevitable. Nos besamos. Fue distinto al primer beso. No había torpeza ni sorpresa, había una certeza muda de que, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo era ya la consecuencia de todo lo que habíamos callado antes. Sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de existir por un segundo, como si solo flotara en ese gesto. Cuando nos separamos el silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Ahora tenía un peso diferente, más denso, cargado de algo que ya no podíamos fingir que no estaba allí. Guardé mis papeles con manos temblorosas, fingí calma, y me despedí con la voz más neutral que pude. Caminé hasta la salida de la biblioteca, pero cada paso era una contradicción. Por fuera parecía ordenada, pero por dentro estaba hecha un torbellino. Al llegar a casa, mi esposo estaba en la cocina, cortando pan. Me saludó como siempre con un beso rápido en la mejilla, y me preguntó cómo había sido mi día. Contesté con frases automáticas, clases, correcciones, lo de siempre. Nada en mi voz delató lo que acababa de pasar, pero por dentro la mentira ardía. Cenamos juntos y mientras hablaba sobre cosas triviales, una noticia en la televisión, una cuenta que había que pagar, yo solo escuchaba el eco del beso en la biblioteca, como si aún quedara en mis labios. Esa noche abrí mi diario de nuevo. Escribí con más prisa que nunca,
casi como si al ponerlo en papel pudiera descargar algo del peso que sentía. Describí el beso, la diferencia con el primero, la forma en que sentí que ya no había vuelta atrás. Me descubrí escribiendo frases que nunca pensé escribir: no sé si lo quiero detener, no sé si quiero que termine. Me detuve un segundo y cerré los ojos. Pensé en todo lo que tenía que perder, en lo que estaba arriesgando. Vi el rostro de mi esposo, su forma tranquila de cortar pan, su confianza absoluta en mí. Y al mismo tiempo pensé en la mirada del estudiante, en cómo me había hecho sentir algo que llevaba años dormido. Guardé el diario con cuidado, lo escondí de nuevo y me acosté en la cama. Mi esposo se durmió rápido como siempre. Yo me quedé despierta, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. Y en la oscuridad comprendí algo que me asustó más que todo lo demás: ya no se trataba solo de un error, sino de una elección. Los días siguientes se volvieron extraños, como si viviera dos vidas que apenas podían coexistir. En la universidad, todo parecía normal a simple vista: las clases, los pasillos, los estudiantes. Pero detrás de cada conversación había un murmullo de pensamientos que no se callaban. Cada vez que lo veía, aunque fuera a lo lejos, sentía que un hilo invisible me tensaba por dentro. Y cada vez que recibía un mensaje suyo, ese hilo se volvía una cuerda que me arrastraba. Una tarde, mientras revisaba trabajos en mi oficina, escuché una notificación en mi teléfono. Lo abrí y era un mensaje de él, breve como siempre pero distinto. Están organizando una conferencia en otra ciudad, deberías ir. Podría ser interesante para ambos. Leí esas palabras una y otra vez. Era una invitación disfrazada de recomendación académica. Me quedé sentada largo rato con el teléfono en la mano, escuchando mi propio corazón golpear en mis oídos. Sabía lo que implicaba aceptar, y aún así escribí suena bien. Era como escribir mi propia condena, pero los dedos se movieron solos. Esa noche en casa, la tensión fue casi palpable. Mi esposo me preguntó por qué parecía distraída y, sin mirarlo a los ojos, le dije que estaba pensando en los preparativos de las clases. Fue una mentira tan fácil de pronunciar que me dio miedo lo natural que sonaba. Él me miró durante unos segundos más, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Los días previos a la conferencia fueron una mezcla de nerviosismo y culpa. Preparé la charla que debía dar, hice listas de libros para llevar, pero debajo de todo eso había otra lista, una silenciosa: todas las preguntas que no me atrevía a hacerme. ¿Qué esperaba encontrar en ese viaje? ¿Qué iba a significar todo eso? Una mañana, mientras guardaba ropa en la maleta, mi esposo pasó por la habitación. Preguntó a dónde iba exactamente, qué hotel habían reservado. Respondí con la calma de quien repite información que ha dicho 1000 veces, pero sentí su mirada pesando sobre mi espalda mientras doblaba una blusa. Esa mirada, cada vez más atenta, era como un recordatorio constante de que mi secreto no era tan invisible como pensaba. En la universidad, él y yo hablábamos lo mínimo necesario sobre el viaje, siempre en voz baja, casi en susurros. Era como si ambos supiéramos que cualquier frase podía delatarnos. Sin embargo, había una complicidad muda: el hecho de que estábamos planeando algo, aunque pareciera inocente, lo volvía todo más intenso. La noche anterior a salir, apenas dormí. Me acosté temprano fingiendo cansancio, pero me quedé despierta mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle. Mi esposo dormía a mi lado, tranquilo, confiado, ajeno a la tormenta que yo llevaba dentro. Escuché su respiración, rítmica, y me sentí atrapada entre dos mundos, uno estable, conocido, seguro, y otro que me atraía con la fuerza de lo prohibido. Al amanecer cerré la maleta, desayuné con él en silencio y salí de casa. Su beso de despedida fue el mismo de siempre, rápido, automático. Y sin embargo, esta vez me dolió. No porque fuera frío, sino porque sentí que él aún confiaba en mí. El viaje comenzó como cualquier otro, un tren que avanzaba lento, un paisaje que cambiaba por la ventana. Él se sentó a mi lado con un cuaderno en las manos, y por largos minutos apenas hablamos. Pero cada roce de su brazo contra el mío, cada mirada compartida, parecía decir todo lo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. El mundo exterior seguía funcionando,
pero dentro de mí todo era distinto. Cada kilómetro que nos acercaba a esa otra ciudad era también un paso más hacia un punto de no retorno. Y yo lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba arriesgando, y aún así, no frené. Esa noche, mientras el tren seguía su curso, pensé en cómo había llegado hasta allí. Recordé el primer día en el aula, la pregunta que me sorprendió, el primer beso, el segundo. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que yo misma había ido armando, una pieza tras otra, hasta formar una imagen que ahora no podía desarmar. Y entonces lo entendí, no era solo un error que había cometido por impulso. Era una decisión. Una que ya estaba tomando forma, aunque todavía no me atreviera a decirlo en voz alta. La ciudad a la que llegamos parecía ajena a todo lo que yo conocía, como si sus calles no supieran nada de mi vida habitual, de mi esposo, de la universidad. El aire era distinto, más fresco, con un olor a pan recién horneado que salía de alguna panadería cercana. Caminamos desde la estación hasta el hotel con una calma que en realidad escondía nerviosismo. Cada paso resonaba en mi mente como un recordatorio de que me estaba alejando de mi mundo conocido. Al llegar, nos entregaron las llaves de 2 habitaciones contiguas. La recepcionista habló con una cortesía indiferente sin sospechar nada, pero sentí como mi rostro se calentaba al escuchar su «que tengan una buena estadía». Subimos en silencio con las maletas pequeñas en la mano, y el ascensor parecía avanzar con una lentitud insoportable. Cuando llegamos al pasillo, nuestras puertas estaban una al lado de la otra. Me encerré en mi habitación apenas crucé el umbral. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré la ventana, desde allí se veía una plaza tranquila, un par de árboles, una fuente. Nada parecía amenazante, nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, la sensación de estar cruzando una línea invisible era más fuerte que nunca. Pasamos la tarde recorriendo calles, visitando librerías pequeñas y cafeterías escondidas. Hablamos de literatura, de conferencias, de cosas triviales. Pero bajo cada conversación había algo más, una corriente silenciosa que ambos sentíamos y ninguno nombraba. Reímos en algún momento y me sorprendí a mí misma sonriendo con una ligereza que hacía años no sentía. Cuando regresamos al hotel, la noche ya había caído y las luces de la ciudad dibujaban sombras largas en el suelo. Nos despedimos en el pasillo con una normalidad fingida, cada uno entrando a su habitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando los latidos acelerados de mi corazón. El silencio en la habitación era absoluto. Caminé de un lado a otro, toqué los bordes de la mesa, abrí la cortina, la volví a cerrar. El aire se sentía pesado, cargado de una espera sin nombre. No recuerdo exactamente en qué momento dejé de intentar distraerme. Solo sé que escuché un golpe suave en la puerta. Abrí. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, la habitación tenía un aire distinto. No era solo la luz que entraba por la ventana, era la sensación de que algo había cambiado para siempre. Me senté en la cama, mirando mis manos, pensando en todo lo que acababa de ocurrir, en todo lo que significaba. No sentía alivio, tampoco arrepentimiento total. Sentía una mezcla de vértigo y calma, como si hubiera estado caminando al borde de un precipicio y, en lugar de caer, hubiera decidido saltar. Nos encontramos en el pasillo más tarde en silencio con miradas que evitaban decir demasiado. Bajamos juntos al desayuno, donde el murmullo de otros huéspedes parecía tan lejano que casi no lo escuchaba. Hablamos de la conferencia como si nada hubiera pasado, como si lo único que nos uniera fuera el motivo académico del viaje. Pero dentro de mí sabía la verdad, lo que había ocurrido en esa noche no era solo un hecho aislado, era un punto de quiebre. Todo lo que viniera después estaría marcado por ese instante. Cuando salimos a la calle de nuevo, respiré hondo. El aire fresco me golpeó en la cara, y por primera vez en semanas sentí un escalofrío que no era miedo, sino la conciencia de que mi vida había tomado un rumbo que ya no podía fingir que no existía. El regreso a casa tuvo un silencio que me aplastaba. En el tren miré por la ventana sin ver realmente el paisaje, campos, estaciones pequeñas, carteles que se sucedían como fotogramas sin sentido.
Todo parecía borroso, como si el mundo no pudiera enfocarse de nuevo. Él estaba sentado a mi lado, hojeando un cuaderno, pero casi no hablamos. Era un silencio extraño, no incómodo, sino lleno de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Cuando llegamos a la ciudad, la rutina intentó reclamarme. El aire conocido, los taxis pasando, los mismos edificios de siempre. Pero al entrar a casa, sentí que no era la misma persona que había salido días atrás. Crucé la puerta y vi a mi esposo en la cocina, acomodando la compra del mercado. Su sonrisa fue automática, el beso en la mejilla igual que siempre. Pero yo lo sentí diferente, más pesado, como si cada gesto cotidiano ahora cargara con una pregunta que no se decía. Pasé la tarde intentando comportarme como si todo estuviera igual. Preparé el té, ordené papeles, contesté algunos correos. Pero mi mente volvía una y otra vez a la noche en el hotel, a las calles de esa ciudad, a la sensación de haber cruzado un límite que ya no podía desdibujar. Me di cuenta de que no sabía cómo caminar sobre esa doble vida sin dejar huellas. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo notó mi distracción. Me preguntó si estaba cansada, si algo había salido mal en la conferencia. Respondí lo básico, todo bien, solo agotada del viaje. Y era cierto, pero no era toda la verdad. Él me miró un instante más de lo normal, con los ojos entrecerrados, como si evaluara algo. No dijo nada más, pero esa mirada me persiguió toda la noche. En los días siguientes, los pequeños detalles comenzaron a delatarme, o al menos yo sentía que lo hacían. Llegaba a casa y me parecía que él olía mi abrigo un segundo más de lo necesario, como si buscara un rastro. Preguntaba cosas triviales, ¿y con quién viajaste? ¿Cómo fue la charla? Pero las preguntas sonaban más pesadas, como si escondieran otras detrás. Yo respondía con calma, siempre midiendo las palabras, como quien camina sobre vidrio. Por otro lado, el estudiante parecía más seguro. Ya no había nervios en su mirada, había algo diferente, una certeza muda de que ocupaba un espacio que antes no existía. En los pasillos, sus ojos me buscaban sin prisa, y yo sentía ese hilo invisible tensarse otra vez. Me encontré escribiendo en el diario casi todas las noches. Era como una compulsión, como si volcar las palabras en esas páginas pudiera aliviar el peso. Pero al mismo tiempo sabía que cada frase escrita era también una evidencia. No puedo parar, escribí una noche. No sé si quiero parar. Un día, mientras guardaba la ropa limpia en el armario, vi a mi esposo quedarse mirando una de mis blusas demasiado tiempo. Fue apenas un segundo, pero lo vi, la sospecha. No me dijo nada, solo la colgó en la percha con una sonrisa breve. Pero yo supe que algo había cambiado. Las conversaciones se volvieron más tensas, aunque parecían normales para cualquiera que las escuchara. El café de la mañana, los comentarios sobre las noticias, las preguntas sobre mi trabajo, todo tenía otra textura, como si debajo de cada frase hubiera una capa de hielo a punto de romperse. Mientras tanto, en la universidad, todo continuaba como si nada. Pero yo sentía cada vez más difícil separar los mundos. El mío de profesora, el mío de esposa, el mío de mujer que había cometido una elección de la que aún no entendía el alcance. Cada encuentro, cada mensaje, cada recuerdo se apilaba dentro de mí, construyendo un muro de secretos que amenazaba con derrumbarse. Y así, cada noche al cerrar los ojos me repetía la misma pregunta, ¿hasta cuándo puedo seguir fingiendo? Y lo más duro era saber que ni siquiera tenía una respuesta. El descubrimiento no ocurrió con un grito ni con una escena violenta. Fue silencioso, casi casual, pero precisamente por eso resultó insoportable. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando té, escuché un ruido en nuestra habitación. No era inusual que mi esposo buscara algo en los cajones, pero ese día el sonido de las hojas pasando fue diferente, era el ruido de alguien leyendo, no de alguien ordenando. Me acerqué al pasillo y vi la puerta entreabierta. Él estaba sentado al borde de la cama, con mi diario en las manos. Ese cuaderno que siempre escondía en el fondo del cajón, confiando en que nadie lo tocaría, ahora estaba abierto sobre sus rodillas. Sus ojos recorrían las páginas y su rostro cambiaba línea tras línea, primero confusión, luego una sombra de incredulidad,
después algo que parecía puro desconcierto. Me quedé congelada en la puerta, incapaz de hablar. Quise arrancárselo de las manos, pero algo me detuvo. Era tarde, ya estaba leyendo, ya estaba viendo todo. Cada palabra que yo había escrito en noches de desvelo, cada confesión que había vertido pensando que nadie más las vería, ahora se desplegaba frente a él. No dijo nada de inmediato. Pasó otra página, y luego otra. Yo respiraba tan fuerte que podía escucharme. Me acerqué un paso y susurré su nombre, pero él no levantó la vista. Finalmente cerró el cuaderno con calma, lo puso sobre la cama y me miró. No era una mirada de furia, ni de sorpresa. Era algo peor, una mezcla de herida y silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier reproche. Sentí que todo el aire de la habitación se había evaporado. ¿Hace cuánto?, preguntó con una voz tan baja que casi no la escuché. Intenté contestar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No sé salió como un murmullo. Era la única respuesta posible, aunque no resolvía nada. El resto de la tarde fue una nube espesa. Él se fue a la sala, llevando consigo esa calma falsa que solo precede a algo más grande. Yo guardé el diario otra vez en el cajón, aunque ya no tenía sentido. Era como intentar tapar una herida que ya estaba abierta. Durante la cena hablamos poco. Él preguntó si quería más pan, si había puesto sal en la sopa. Yo respondí, pero las palabras flotaban en un aire extraño, pesado. Cada frase cotidiana era un disfraz torpe. Después de cenar, me quedé sentada en la mesa mientras él lavaba los platos. Su espalda parecía más ancha, más distante. La confianza que siempre había dado por sentada ya no estaba allí. En su lugar había una tensión que se sentía en cada movimiento. Esa noche no hablamos de lo que había leído. No hubo confrontación directa ni acusaciones. Pero su silencio lo decía todo. Era un silencio diferente al de otros días, no era el silencio cómodo de una pareja que lleva años junta, sino uno que cortaba, que separaba. Me acosté en la cama y escuché cómo él se movía en el otro lado del colchón, más rígido, más lejos. Me quedé despierta mucho tiempo mirando la oscuridad, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba sin necesidad de una sola palabra más. Al día siguiente la rutina intentó continuar. Hicimos café, él leyó el periódico, yo me senté frente a la ventana con una taza en las manos. Pero cada gesto tenía un eco nuevo. Ahora había una sombra en todo. Mientras caminaba hacia la universidad esa mañana, pensé en cómo una verdad puede revelarse sin gritos, sin peleas, y aún así ser devastadora. Pensé en cómo a veces, lo que no se dice puede doler más que lo que se dice. Esa idea me acompañó todo el día, el peso de lo que ya no podía ocultar y el miedo de lo que vendría después. La casa se volvió un lugar extraño, como si sus paredes conocieran un secreto que yo ya no podía esconder. No hubo discusiones fuertes ni escenas dramáticas, lo que dolía era el peso del silencio, el modo en que cada gesto cotidiano había cambiado de significado. El sonido de los platos en la cocina, el roce de una silla al moverse, hasta el abrir y cerrar de las puertas tenían una tensión que antes no existía. Mi esposo seguía hablando de cosas triviales, una noticia del periódico, la lista del supermercado, pero su voz sonaba diferente. No era la voz misma, sino el aire alrededor de ella, cargado, expectante. Yo respondía en frases cortas, midiendo cada palabra, como si hasta un sí o un no pudieran romper algo que aún se sostenía apenas. Él no volvió a mencionar el diario. No hizo preguntas directas, pero sus miradas eran preguntas. En la mesa mientras comíamos, lo veía bajar la cuchara despacio, levantar la vista, y entender sin necesidad de palabras que estaba pensando en todo lo que había leído. En la noche al apagar la luz, sentía como su cuerpo se mantenía rígido a un lado de la cama, como si incluso dormir juntos fuera una decisión que pesaba demasiado. Intenté seguir con mi rutina. Di clases, corregí exámenes, saludé a colegas, como si todo estuviera igual. Pero en cada pasillo, en cada conversación, sentía la sombra de lo que ya no podía ocultar. En la universidad, el estudiante parecía notar mi inquietud. Me buscaba con la mirada,
pero ya no era el mismo tipo de mirada de antes. Había una pregunta en sus ojos, tal vez una preocupación. ¿Qué iba a pasar ahora? Una tarde después de una clase, lo vi esperándome en la puerta del aula. No dijo mucho, solo ¿cómo estás?, pero en esa pregunta había mucho más de lo que parecía. Le respondí con evasivas, como si una respuesta honesta pudiera provocar una reacción en cadena. Volví a casa esa noche y encontré a mi esposo sentado en la sala, con el diario en la mesa, cerrado. No lo estaba leyendo. Solo lo había puesto allí, en el centro, como un recordatorio mudo de que la verdad no desaparecía aunque se guardara en un cajón. Pasé junto a él, recogí el cuaderno y lo guardé otra vez, pero la sensación de ser observada se quedó en mí. Los días se convirtieron en una rutina extraña, pequeños gestos de normalidad que intentaban cubrir una herida abierta. Íbamos juntos al mercado, preparábamos café, veíamos las noticias, pero todo parecía falso, como una obra de teatro mal ensayada. Cada palabra sonaba ensayada, cada silencio era más largo de lo necesario. Una noche me senté sola en la cocina, con el diario abierto frente a mí. Leí mis propias palabras, esas confesiones que había escrito pensando que me darían claridad. Pero ahora solo parecían testigos mudos de decisiones que no podía deshacer. Escribí una última frase: ya no puedo volver atrás, pero tampoco sé cómo seguir adelante. Cerré el cuaderno y lo empujé lejos, como si la distancia física pudiera aligerar el peso que sentía. Al día siguiente mi esposo me acompañó hasta la puerta antes de irme al trabajo. No dijo nada, solo me miró por unos segundos más de lo normal. En ese silencio estaba todo: la sospecha, el dolor, la distancia. Crucé la puerta con el corazón pesado, sabiendo que ninguna de las vidas que llevaba, ni la de profesora, ni la de esposa, ni la de mujer que había tomado decisiones imposibles, iba a seguir siendo la misma. Caminé por la calle con la sensación de que el mundo entero había cambiado, aunque los árboles eran los mismos y la ciudad seguía sonando igual. Me di cuenta de que todo lo que había hecho, cada paso, cada palabra, cada decisión, me había traído hasta ese punto, un lugar en el que no había respuestas fáciles, solo preguntas que dolían. Esa noche antes de dormir, miré a mi esposo en la penumbra. No hablé. Él tampoco. Y en ese silencio final, entendí que mi vida ya nunca volvería